Han pasado varios años desde que Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote, lideraron el primer retorno de cautivos a Jerusalén. Ellos, junto al 5% de judíos que volvieron del exilio babilonio, están decididos a reconstruir el templo a su Dios, el Dios de Israel. De eso hablaremos hoy. Bienvenidos al episodio número 37 de esta serie, El libro más vendido. De aquí hasta terminar el Antiguo Testamento tendremos un contexto común. Ya hemos visto que los profetas anunciaron la deportación a Babilonia, pero ahora los siguientes profetas escribirán después de los 70 años de exilio que sufrió Judá. Ageo, Zacarías y Malaquías se dirigieron hacia este pequeño porcentaje que decidió volver. Hoy, Ageo es el protagonista del podcast, un anciano que levantó su voz para motivar al pueblo a reconstruir el segundo templo, aún contra la oposición y el escarmiento de los extranjeros que se habían adueñado del territorio de Israel. Estás escuchando el libro más vendido. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. El autor y protagonista es el mismo que titula el libro, Ageo. Su nombre significa festivo y de acuerdo al comentario de Ken Dobson, esto podría indicar que nació en alguna de las 3 festividades de la peregrinación: panes sin levadura, Pentecostés o las semanas. Además, debido a que Ageo menciona el primer templo en su profecía, pudo haber sido testigo de la destrucción del templo de Salomón y tener un poco más de 70 años de edad. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? En el 538 a.C., el Mesías, Ciro, rey de Persia y conquistador de Babilonia, promulgó un decreto que permitió a los judíos volver a Jerusalén y reedificar el templo. En este contexto se desarrolla el libro de Ageo. Aquí, en la ciudad de David, se respiraba un aire de desánimo por la oposición de los extranjeros que se habían asentado en el territorio. Los samaritanos y otros vecinos que temieron las implicaciones políticas y religiosas de reconstruir el templo se opusieron y detuvieron la obra hasta el 520 antes del Mesías. Fue entonces cuando Darío el Grande se convirtió en rey de Persia y apoyó a los judíos. Al fin, en el 516 antes del Mesías, se terminó el segundo templo. Si deseas más contexto, puedes escuchar el episodio de Esdras en esta serie, El libro más vendido. Y una característica más de esta profecía es la redacción detallista y cronológica de Ageo. Fechó los eventos con mucha precisión. Su relato se transmitió durante 4 meses durante el año 520 antes del Mesías.
En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: Vayamos ahora al contenido del libro. La profecía de Ageo posee 2 capítulos. El libro inicia con una reprensión ante el poco interés del pueblo de reconstruir la casa de Dios. Ellos estaban muy enfocados en hacer sus propias casas. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa está desierta. El profeta llama a meditar sobre sus caminos, que observen si las obras que hacen estaban siendo prosperadas o no. El Señor había enviado sequías porque no estaba de acuerdo con el trabajo de sus manos. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Siembras mucho y recoges poco. Comes y no te sacias. Bebes y no quedas satisfecho. Te vistes y no te calientas. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Por 24 días profetizó Ageo sin parar. Al final del primer capítulo, el autor escribe que el pueblo respondió favorablemente, temieron al Señor e iniciaron el trabajo en la casa de Dios. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos. En el capítulo 2, Ageo inicia con un mensaje de ánimo y aliento para los dirigentes y el pueblo. El templo se estaba reconstruyendo y no tenía comparación con el hermoso y lujoso de Salomón, edificado en tiempos de riqueza y poder. Pero en este templo más sencillo, vendría el deseado de todas las naciones, el Mesías prometido. El segundo templo tendría aún mayor gloria que el anterior. Como en muchos momentos de nuestras vidas, el pueblo tenía miedo. Así que el Señor les llamó a no temer y a recordar cómo estaba Él con ellos cuando salieron de Egipto. Dios declara a través de Ageo que haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos. en la segunda sección del capítulo 2, luego de alrededor 3 meses, el profeta cuestiona a los sacerdotes por las ofrendas que entregaban en el templo. El profeta vuelve a llamar a que mediten en el corazón. Ellos estaban rompiendo las leyes de santificación de alimentos y de inmundicia. Eso es lo que se entiende por las preguntas que Ageo hace a los sacerdotes.
respondió Ageo y dijo: Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice el Señor, y asimismo toda obra de sus manos. Todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en el corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo del Señor. La última sección del tercer capítulo es un mensaje directo a Zorobabel. Él es el gobernador, también descendiente de David, y de acuerdo a Lucas 3, es antepasado de Jesús. Es interesante porque, al igual que el Mesías, Zorobabel tenía la misión de reconstruir el templo, solo que el Mesías habló de un templo vivo. Dios anunció el reino eterno con poder y fuerza sobre todas las naciones a través del Mesías en la profecía de Ageo, y le entrega una hermosa promesa a Zorobabel, que se cumplirá en este tiempo. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice el Señor de los ejércitos. Ageo utilizó la repetición en su profecía. La frase meditad bien aparece 4 veces, y esto también va dirigido a nosotros. Meditemos en nuestros caminos, en las intenciones del corazón. Ahora que alrededor del mundo hay miedo y pánico y tenemos tiempo en casa, aprovechemos para analizar lo que hay dentro del alma. Y luego pongamos a Dios en primer lugar. Porque si construimos solo nuestras propias casas en la tierra, nuestra cosecha en la vida será limitada. Se podría perder como una sequía puede hacer perder una cosecha. Pero si hacemos tesoros en los cielos, y esa es nuestra prioridad, la construcción será eterna. El Salmo 126 dice: si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles, y si el Señor no protege la ciudad, en vano vigila el centinela. En vano te levantas tan temprano y te acuestas tan tarde, y con tanto sudor comes tu pan. Y esta advertencia también nos deja una promesa. Si Dios manda una tarea, no nos desanimemos, no te desanimes. Él está construyendo contigo. Él estará con nosotros como estuvo con Israel cuando salió de Egipto, de día y de noche. Entonces, hagamos caso al Espíritu que habló por medio de Ageo, y hoy meditemos en el corazón y observemos cuáles son nuestras intenciones, a qué dedicamos nuestra vida, que nuestro corazón albergue la mayor buena noticia de la historia, que el Mesías vino y reconstruyó el templo en 3 días, por siempre y para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de El Libro Más Vendido. Nos quedan 2 episodios más antes de los 400 años de silencio que prepararon el camino para el acontecimiento que cambió el rumbo de la historia. En el próximo episodio hablaremos de Zacarías, un profeta que tuvo muchas visiones. No se lo pierdan y recuerden que encuentran todos los episodios en nuestro sitio web buenasnoticiasabigail.com y en Spotify.
Desde Solferino, el pueblito en medio de la jungla mexicana donde me he mudado desde hace 3 meses, me despido y les mando un gran abrazo. Hasta la próxima. Buenas noticias, Abigail.